es que las casas son seres vivos. Las casas tienen lo que yo le digo el espíritu de las casitas. Y él lo que me dice, yo con las varillas, él me dice, es que todo comenzó cuando quitaron el árbol. Me dice, Ojo, amigos. sí, eso dijo, porque el ser humano no respeta, no pide permiso. Eso fue lo que él me dijo. Ahí empecé a entender como que se me abrió otro espacio más. Porque Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días o muy buenas tardes. Yo soy Luis Miguel Velázquez del canal Aviares Cósmicos Oficial. Y en esta ocasión, para iniciar el año, tenemos unos temas fabulosos. Todos iniciamos el año con esta idea de renovar, cambiar, mejorar nuestro entorno. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Ángeles Aquiles. Ángeles nos visita en esta ocasión desde Argentina, desde el sur de nuestro continente. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Muy buenos días, muy buenas noches allá en Buenos Aires. hola Luis, muy buenas noches, muy buenas tardes para allí también. Gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Muy bien, Ángeles. Pues como bien decía Ángeles, nuestra amiga Ángeles nos está haciendo este enlace con Argentina y para ya en Argentina, en el Cono Sur, muchos conocen a Ángeles, pero en este lado hay otros amigos que quieren conocerte. ¿Quién es Ángeles Aquiles? Bueno, soy consultora en Feng Shui e interiorista. ¿Qué? No toda la vida fui esto. Anteriormente me desarrollé como contadora en una constructora y fue allí participando en la construcción de edificios que empecé a conectarme con la energía de los espacios. Desde muy chiquita sí Wow. recibía canalizaciones, pero no de casas. Y fue después con el tiempo que empecé a percibir una energía mucho más importante en los espacios y en el año 2018 llegó el Feng Shui a mi vida y realmente todo cambió, porque el Feng Shui es como que me permitió reconectarme con esa canalización, pero de las casas y de las almas de la gente que habita. Y descubrir esta herramienta del Feng Shui más allá de la armonización del espacio como algo, una filosofía de autoconocimiento para ayudar a las personas a mejorar, a tener una calidad de vida, a tener bienestar por sobre todas las cosas. Wow, 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 eso está súper interesante porque acabas de mencionar algo que pues, nos vuela la cabeza a todos, ¿no? Esta parte de que dices que canalizas o puedes sentir la energía de las casas. Generalmente todos entendemos que hay energías en las casas o en algunos lugares, pero lo vemos más como esto fantasmas o seres trascendidos, pero tú más bien armonizas, tú tienes la capacidad de canalizar y asimilar todo el entorno. Sí, en realidad lo que yo descubrí con la práctica del Feng Shui es que las casas son seres vivos. Las casas tienen lo que yo le digo el espíritu de las casitas. Cuando empecé a hacer los estudios de Feng Shui, empecé a darme cuenta, empecé a recibir mensajes en el momento en que estaba entrevistándome con los habitantes de la casa sobre situaciones que ocurrían. Y al corroborarlo con ellos, me empecé a dar cuenta que las casas empezaban a transmitirme mensajes para que esa armonización sea de alguna manera más individualizada. Y a lo largo de las experiencias me pude dar cuenta que efectivamente eso era así. No solo con mi casa, que me reveló mensajes para poder arreglar, picar exactamente donde había pérdidas. Me pasó después con casas que fui armonizando y a medida que fue pasando el tiempo,
el Feng Shui se fue haciendo cada vez más profundo. Ya las sesiones no eran solamente para armonizar las casas, sino que me iban contando problemáticas de la vida diaria que pasaba en las relaciones de las personas. También cosas que ese espíritu o ese espacio cuántico, podríamos llamarlo, que tienen las casitas, arrastran de habitantes anteriores y que quedan impregnadas en esos muros. Las casas empezaron a revelar lo que necesitaban para ser curadas, para que se descargasen y pudieran brindar bienestar. Por eso es que hay una frase muy conocida en Feng Shui que dicen que la casa es nuestro reflejo. Bueno, yo pude experimentarlo porque me di cuenta que todo lo que nosotros vivimos en una casa, todo lo que podríamos ponerlo como lo lindo o como lo no tan lindo, ¿no? Como esos momentos felices o a veces discusiones, toda esa energía queda impregnada en el campo cuántico. Y entonces uno cuando empieza a conectar con la casa te cuenta la problemática que se empieza a ocasionar y vos empezás a ayudar a esos habitantes a buscar una armonización para que esas relaciones fluyan, porque en definitiva el objetivo del Feng Shui es hacernos prósperos y abundantes en todas las áreas de nuestra vida y esas áreas son las relaciones que nosotros tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro entorno, con todo lo que forma parte de nuestra propia vida. Sí. Wow, eso suena fabuloso y pues me imagino que hubo algún parteaguas, una situación tal vez, o varias situaciones que en la cual hace rato mencionaste, tuviste una aproximación con una familia en alguna primera ocasión. ¿Cómo fue esta situación? ¿Fueron varias? ¿Cómo fue esto? Sí, fueron varias, fueron varias. La primera de ellas fue la que más me sorprendió porque fue en plena pandemia. Que yo empecé a hacer ya visitas a las casas, porque si no todo era como más virtual. Y en ese momento esta persona accedió a que yo fuera a su casa y tuvimos la primera entrevista. Y en el momento en que yo suelo preguntar, por ejemplo, quiénes habitan en la casa, ¿no? Son preguntas que uno necesita como para conocer la energía de ese lugar, que Ah, ok. justamente se compone de la propia casa más de quienes habitan. Entonces suelo Mm, preguntar, bueno, cuántos hijos tienen, si es que tienen hijos, si tienen mascotas, a qué se dedican, toda esa parte de nosotros que conforma nuestro propio universo. Y en mm. ese momento la casa empezó a darme información precisa de Ok, los ok, hijos, ok. de situaciones que estaban pasando en los hijos, de ese matrimonio, de situaciones que estaban aconteciendo. Y yo quedé un poco en ese momento como en shock porque dije, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué pasó? Como estaba anotando, empecé a anotar toda la información que me venía, como una especie como de canalización. Anoté todo y entonces Wow. seguí hablando con la propietaria y le dije, mira, con mucho respeto, yo quiero preguntarte algo porque estoy recibiendo esta información. Y cuando a ella le empiezo a comentar lo que estaba pasando, ella se quedó completamente sorprendida porque me dijo, no puedo creer porque, es más, me estás ayudando a ver un tema de mi hijo que yo no sabía por qué él estaba así. Wow. Wow, wow, Entonces, wow. claro, al ver eso, uno empieza a darse cuenta de que si bien uno armoniza con colores, con texturas, con materialización que hace a eso que podemos ver, porque el Feng Shui hace que vos, digamos, traigas a lo tangible lo intangible. Pero ahí me empecé a Mm, dar mm. cuenta del real alcance que tenía. Más allá de traer lo intangible a lo tangible y transformarlo en formas, en colores, en deco y demás, me empecé a dar cuenta que me permitió saber qué era lo que estaba sucediendo dentro del alma de una persona que le daba tristeza y que lo acongojaba y que gracias a eso pudimos resolverlo. Ella pudo comunicarse con él, hablar con él. Entonces me pareció completamente un universo aparte, viendo bien lo que el taoísmo quiere transmitir, que a veces hasta que no lo experimentamos no entendemos bien qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Mm, Es mm. como que esa misma experiencia te empieza a mostrar, como a correr el velo y que vos empiezas a ver realmente el alcance que tiene una filosofía. Wow, wow. Yo creo que
muchas de las personas que están o que van a ver este video también tendrán esa curiosidad de saber qué cosa es o qué ser, mencionas, es tu casa, porque no nada más son, digamos, tradicionalmente sabemos que en el Feng Shui hay ciertos acomodos y muy generales, creo yo, la población conoce acomodos muy generales, pero Sí, tú vas armonizando, bueno, haciendo las recomendaciones y leyendo, digamos, la información que te llega de la casa. Sí. sí, exacto. Yo aplico el Feng Shui, yo aplico un Feng Shui que es la escuela de la brújula más la escuela de las formas. La escuela de la brújula es teniendo en cuenta los puntos cardinales y lo aplico diferente si estoy en hemisferio norte, como es en el caso de México, o si estoy en hemisferio sur, como es en el caso de Argentina. Es decir, arriba o debajo Ok, de la línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque las energías justamente son inversas. En México en este momento están en invierno y en Argentina estamos en verano. Entonces esas sí, energías de la madre naturaleza son diferentes y el Feng Shui nos enseña a sincronizar nuestros espacios a la madre naturaleza. Entonces, sí mm, utilizo la escuela de la brújula para tener bien en cuenta cada punto cardinal, qué parte de cada punto cardinal cae en nuestra casa. Esas partes se llaman baguas. Entonces, en función de eso, sí es armonizo una el bagua. color. La bagua es, utilizo un pacuá, el pacuá es un octógono, Ah, y cada una de esas porciones tiene un punto cardinal diferente y una energía de los 5 elementos de la madre naturaleza diferente, es decir, el agua, la ok, madera, el fuego, la tierra y el metal. Cada uno de esos ujú, puntos cardinales tiene una energía diferente y cada una de esas baguas de ese pacuá simboliza un tesoro o una aspiración de mi vida. Es decir, mis ancestros y mi familia, la fortuna, la carrera, la pareja, los hijos, los proyectos, el conocimiento y la sabiduría. O sea, son 8 tesoros que conforman mi vida. Entonces sí es cierto que yo ok, trabajo con cada punto cardinal y con la energía que hay ahí en cada cosa. Muchas veces las casas nos muestran roturas, humedades, filtraciones que caen en diferentes partes de esas vaguas que coinciden muchas veces, yo te diría casi siempre, con algo que nos está sucediendo en ese momento, en esa energía, en esa relación, en eso lo que entonces la casa manifiesta, por eso es nuestro reflejo. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, ay, este caño que siempre se pincha. Bueno, ¿dónde está ubicado ese caño que siempre se pincha? ¿En qué área de mi vida está ese caño que siempre se pincha? Entonces, aromas, tal vez, ¿no? ¿eh? Aromas, olores. También, muchas manifestaciones que la casa nos manifiesta, que Mm. nosotros a medida que nos conectamos con ella y tomamos conciencia de este mapa energético que es inconsciente, lo transformamos en consciente y empezamos a darnos cuenta que nos está avisando que hay algo que no está bien, que hay algo que tenemos que armonizar en nuestra propia vida. Pero bueno, al aplicar este pacuá, a mí también me surge que la casa por ahí me cuenta que en qué se basa este tema de, por ejemplo, no sé, en no llevarse bien en la pareja, qué es lo que está sucediendo, en qué parte cae la pareja. Muchas veces esa bagua de la pareja cae en el baño. Y por ejemplo, los baños para el Feng Oh, Shui son wow. zonas, claro, son zonas energéticamente drenantes, desgastantes de energía. Entonces, muchas veces hay como un desgaste, la pareja no se lleva bien, y en realidad lo que sucede es que está cayendo en esa zona que se está llevando toda tu energía de pareja y hace que eso se vea reflejado en tu vínculo. Oh, Ahí te wow. doy un ejemplo típico, pero hay muchas situaciones que pueden darse con hijos, con los jefes, en los trabajos, porque hay una bagua que representa el trabajo, hay infinidad de situaciones que pueden darse y las casas nos ayudan porque transmiten con manifestaciones en la parte edilicia, es decir, en lo físico, como te decía, con quebraduras, con pinchaduras, con rajaduras, con pisos que se abren, bueno, un Humedad, montón de tal vez. situaciones, humedad, un montón de situaciones
que uno, a medida que va siendo consciente, se da cuenta que no solo es una manifestación física del espacio, sino algo que está ligado con nosotros, y la casa lo está manifestando, y cuando yo logro comunicarme con la casa cuenta qué es lo que está sucediendo, Ahí cuál es te, ese ahí- dolor. perdón, te interrumpí. No, no, eso, ¿cuál es ese dolor que te está mostrando? Pues te cuenta. Ok, ok. Hace unos momentos nos habías comentado que dentro de la energía de la casa hay Sí, género, o sea, hay casa, digamos, casa hombre y casa mujer. Y a ver, platícanos al respecto, porque uno, pues, la primera vez que lo dijiste, yo me quedé así como que, wow, no lo puedo creer, es sorprendente. A ver, platícanos, ¿cómo es esto? sí, claro, muchas veces es verdad que uno físicamente puede darse cuenta cuando hay en la estructura de la casa, en la decoración, si hay más energía yang, que es la masculina, que yin, que es la femenina. Pero además de uno visualizarlo en eso, yo percibo como que hay, y claro, ¿y dónde me doy cuenta? En la manera en que como te comunican. Las casas tienen nombre y te dicen cuál es su nombre. Entonces yo Ah, siempre a los wow, consultantes les digo, tu casa se llama así. De ahora en más, cuando entres, la saludas, buenos días, y le dices el nombre. Me wow. voy, la saludas, nos vemos en un rato. O sea, forma parte, lo empezás a ver realmente como un ser vivo. Tu conexión con tu espacio cambia realmente una vez que vos empezás a verlo como lo que realmente es, como que es tu aliado. Yo Wow, siempre les digo que las casas son aliadas, nos acompañan en nuestros momentos difíciles, nos dan cobijo cuando estamos enfermos, nos abrigan en el invierno, también nos cubren del verano exhaustivo, pero, pero bueno, por sobre todas las cosas, lo que manifiestan cuando es hombre o es mujer, yo veo la manera en cómo se comunica. Una casa mujer habla ujú. más, te cuenta más. Es como que yo logro conectar más rápido y te cuenta bien qué es lo que está sucediendo. Y la casa Rápido, masculina, platica, muy sí, rápido. es como que te está esperando como diciendo, te espero con el té o el mate, Ajá, como sí, para decimos los platicarte la argentinos acá. historia de todos los que viven aquí. Claro, la casa hombre es más discreta, al Ah, principio es más monosilábico, yo por ahí pregunto cosas y es sí, no, todo así, hasta que en un determinado momento yo me sigo metiendo en sus habitaciones, o sea, es muy es protector, como, digamos, la casa masculina es muy sí, protector porque no sí, dice información. y en su forma edilicia también es protectora. Es como una casa más fuerte, como más contenedora, como más robusta la casa masculina. Uno la ve ya en forma también. Es interesante eso porque uno ya lo ve en estructura, cómo es esa casa, ¿no? Que es distinta a la casa femenina. Pero ya una vez que yo logro conectar más, empieza a contar, pero el diálogo no es tan profundo como, o sea, o tan fácil como es cuando es mujer. Eso Ok, sí. iba a preguntar, entonces, digamos, nos comentabas que estructuralmente se distingue como que esta casa se ve muy como masculina, no sé, me Sí, imagino sí, tosca. Y hay casas que son, me imagino, más femeninas y se ven más acogedoras, como que tú sí, quieres estar ahí, ¿no? O sea, sí, me imagino así, algo así. sí, 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 No, pero aparte sí, nos decías, te dicen su nombre, tienen nombre, o sí, sea, como decir, sí, soy Panchita, soy sí, Gerardo, algo sí, así. sí, exactamente, así. Wow, wow, wow. Oye, y también me imagino que, bueno, también nos habías comentado esta experiencia de una familia que te buscó porque tenía una situación, una plaga o situaciones recurrentes con su jardín. Sí, con de todo. Sí, En de esa todo, casa, más bien de todo. sí, en esa casa pasaba de todo. Habían primero tenido cosas desde el momento de la construcción. Por Ah, ejemplo, de comprar cosas y que entraran y les robaran las cosas. Eh, Terminaban la construcción y, por ejemplo, se les explotó toda la instalación eléctrica nueva de la casa. Hubo que hacerla de pérdida. vuelta.
Por ejemplo, habían dejado lugares ya conectados para poner el aire acondicionado, supuestamente estaba todo bien y cuando pusieron el aire acondicionado las conexiones estaban todas mal hechas y el desagüe terminó inundando la casa. O sea, cosas que, bueno, entonces ellos empezaron, no puede ser que todo tenga algo de alguna forma. Querían cortar el pasto, tienen un parque grande y cada vez que ponían para cortar el pasto venía un grupo, una manada de abejas a ¡Ja! picarlos, Enjambre. un enjambre de abejas a picarlos. Entonces ya era la situación que vos decís, bueno, así ellos enumeraron un Insoportable. listado. Claro, enumeraron un listado de cosas que era, se rompía una cosa, se rompía otra, se rompía una cosa, se rompía otra, afuera, adentro, siempre sucedían cosas que no eran usuales y la lista que me pasaron era importante. Ok. Entonces, claro, yo fui con la idea, digo, bueno, voy a ir personalmente, quedaba cerca de acá, cuando no es muy lejos, yo suelo ir porque la verdad es que me gusta tener el contacto físico, a ver qué es lo que, si bien a distancia yo percibo igual, pero bueno, como me quedaba, dije, voy. Y dije, ya que está, voy a llevar mis varillas y voy a hacer radiestesia en esa casa, a ver qué es lo que pasa. Yo pensando que obviamente iba a encontrar una energía propia del espíritu que había habitado la casita. Ibas con tus varillas, para nuestros amigos, perdón, Sí, que esta palabra radiestesia, son unas como antenitas de metal, muchas veces, sí, sí, son de bronce, una aleación de bronce y cobre, y tienen una forma en L, las que yo uso. Vos lo tomas así de las manos y forman como una L. Y esas varillas, digamos, responden a una convención mental. Nosotros los radiestesistas las programamos para que nos muestre cuál es nuestro sí, cuál es nuestro no, y les hacemos preguntas a las varillas para detectar diferentes tipos de energías, porque en este caso, en esta casa también había una filtración y yo quería ver si había algún caño pinchado, si había alguna situación puntual que con las varillas lo detecto. ok. Entonces dije, bueno, fui con esa idea. Y cuando estaba tratando de ver qué era lo que estaba sucediendo, se aparece la imagen de un ser que yo describo que como que se parecía a Gandalf, el del Señor de los Anillos, pero más chiquito, así como un viejecito, como anciano bien sabio y con vestido como con si fuese como con una ropa media color gris y su cabello también era gris y un bastoncito tenía. Wow, Y yo, claro, idéntico. quedo obnubilada. O sea, no eran los rasgos de la cara como Gandalf, no, pero era como ese estilo y delgadito, no era como un tipo enanito que es más regordete, no, no, era como estilizado, más pequeñito. Y él lo que me dice, cuando yo con las varillas, él me dice, es que todo comenzó cuando quitaron el árbol. Me dice, Ojo, amigos. sí, eso dijo, porque el ser humano no respeta, no pide permiso. Eso fue lo que él me dijo. Ahí empecé a entender como que se me abrió otro espacio más, porque una cosa es cuando uno aplica un feng shui en espacios cerrados como es una casa y uno, ahí me di cuenta además que además de nosotros, que a veces nos creemos como seres humanos de alguna manera, a veces consciente o a veces no, con cierta soberbia, como que decimos, compré este lote y este lote como el Es título mío. traslativo, claro, como el título traslativo de dominio dice mi nombre es mío. Y en realidad no. Levantamos una piedra y así como abajo está el bicho bolita y hay unas lombricitas y hay cosas, también hay seres que no podemos quizás ver con los ojos físicos, pero que también están habitando ahí antes que nosotros y que en realidad son también dueños del lugar. Entonces, ahí empiezo a Sí, entender qué era lo que estaba sucediendo. No sabía a qué árbol se refería porque era algo que yo no entendía. Pero bueno, después cuando les comento esto a los propietarios, me dice, sí, cuando nosotros compramos el lote, había un álamo antiguo, ya viejo, pero que había quedado en el medio y nosotros necesitamos sacarlo para poder construir la casa. Y obviamente ahí empecé a entender que ese árbol era su hogar. Y cuando él me dijo, no pidieron permiso, o sea, empecé a entender cómo es que el mundo energético, la madre naturaleza, tiene
todas estas energías que nosotros tenemos que aprender a tener más humildad, a pedir permiso, a pedir perdón. Así como cuando uno ve una película como Avatar, por ejemplo, que mata a un animal y les pide perdón y también agradece que ese animal lo va a comer para formar parte de su existencia, pero lo hace desde el amor, ¿no? Entendiendo que es parte como de ese ciclo de alimentación. Bueno, lo mismo con la naturaleza, con un árbol, con una planta. Yo siempre digo que cuando le corto, por ejemplo, un limón al árbol, le aviso que voy a Ah, cortarle ese limón para que retire la savia de ese lugar y como que le duela menos cuando lo corto. Muchas veces sale solito, ¿no? Porque uno lo hace así y sale, pero siempre con delicadeza, agradeciéndole, diciéndole siempre mm, muchas gracias por este fruto que me brindas, porque es eso, ¿no? La madre naturaleza nos da, su naturaleza es dar, 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 ser abundante, y nosotros tenemos que ser agradecidos de eso, y no somos mm, conscientes. Es como que creemos que todo está a nuestro servicio, y no, y es vida también. Entonces, bueno, este ser me vino a enseñar eso, lo mm, recibimos, la familia lo entendió y este ser pidió que se hagan ciertos rituales como para poder, digamos, subsanar, que lo tomen en cuenta. una Se, compensación, digamos. sí, sí, se les pidió disculpas y ellos hicieron unas ofrendas con unas vasijas, con granos, con maíz, con todo lo que son, digamos, parte de la madre tierra, Mm, arroz, legumbres, maíz, también dulces. Bueno, se armaron vasijas como para ofrecer y para pedir perdón por todo eso, mm, ¿no? Y también reconociendo que este ser forma parte e invitándolo a que habite con mucho amor el espacio, también con ellos, a ser conscientes que tenemos que compartir el espacio, ¿no? Y bueno, para mí fue nuevo porque era la primera vez, fue la primera y única hasta ahora que vi un ser de esto. Yo pensé que en mi inocencia también, de que acá en el sur de la Argentina, por ejemplo, hay muchas, yo pensé que eran fábulas, se venden muchos duendecitos, hay casas que solamente venden duendecitos. Y yo pensaba, digo, bueno, deben de ser quizás algo como cuando sos niño, que te cuentan cuentos y que entonces en el bosque hay estos duendes. Y entendí que no, que en mm. realidad esa representación es gente que también canalizó, que los vio y que los plasmó de esa forma, pero que existen. Entonces empecé a entender eso, que no eran fábulas, sino que son parte de este universo, de esta energía, y aprender a hacer eso, aprender a ser humildes, a pedir permiso. Sí, wow, suena súper interesante porque me imagino este ser, este pequeño ancianito, pues dentro de sus facultades estaba esa comunicación con los animales físicos Sí, y se daban todos estos reclamos o situaciones raras, peculiares en esta casa, porque él sí, estaba enojado, ¿no? sí, Y quería, sí, digamos, pues sí. una restitución de lo que le habían hecho, ¿no? Sí, y un reconocimiento. Por eso es que él Mm, mm, causaba, yo les decía, está causando incomodidad, mm, mm. incomodidad, como diciendo, vos rompiste mi casa, que era el árbol, y ahora yo te rompo la tuya, para que veas lo que se siente, para que veas No, lo que se siente, porque no estaba bueno. No está, que no, todo no, se no, no, no. rompa y recién nuevo y que todo se pinche y que todo era con la vorágine normal de la que tenemos en el día a día, que venimos del trabajo, que contratás a alguien para que lo haga y te das cuenta que todo es un escollo, hace realmente Ujú. que tu vida se vuelva un caos, porque te Sí, seguro que sí. malhumoras, claro. Entonces causó incomodidad y esa incomodidad llegó a que se den cuenta de que había algo más que solo Mm, mm. remendar y cambiar o que comprar o que hacer. No, no, había una energía mucho más importante detrás de eso. Ok, y me imagino que entonces también con este ser ya tienen un diálogo, así como con la casa que mencionabas. Digamos, ya tienen una buena vecindad, ya son buenos vecinos, me imagino ahora.
Sí, por lo que sé, Ujú. sí. Por lo que sé, lo han integrado y está reconocido, les hicieron las ofrendas, porque yo pregunto después cómo evoluciona todas las cosas que les sugiero y que me vayan contando cómo van, y por lo que sé, sí, hasta ahora está ya todo más tranquilo, no han tenido esas vicisitudes como las que venían teniendo, todo eso se aplacó. Perfecto. Oye, Ángeles, también nos habías comentado que dentro de la casa hay Sí, lugares más especiales o más propicios para situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Esto de, pues, desafortunadamente, pues cuando tenemos alguna discusión, pues la discusión se sí, da en donde te agarra, ¿no? O sea, puede sí, ser en la habitación, en la sala, en la cocina, casi casi que en el baño también, pero sí. también así como hay lugares, digamos, platícanos al respecto de esto, de todos estos lugares especiales o donde es más propicio ciertas cosas. Y sí, mira, por ejemplo, hay un punto cardinal que es igual para los dos hemisferios, que es el oeste. El oeste para el Feng Shui es la energía de los hijos, la energía de los proyectos, es una energía de futuro. Entonces, ese punto cardinal es ideal para que verbalices tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, y siempre siendo cuidadoso de las palabras. Siempre les digo eso, ¿no? Uno tiene que escucharse cuando uno comunica. Cómo está pidiendo y diciendo, ¿no? Hay que emanar ese sueño como si ya estuviese cumplido, ¿sí? Con palabras armónicas, bonitas, ¿no? Porque hay veces que por ahí no nos escuchamos y somos nosotros mismos quienes transmitimos al universo ambigüedades, cuando Ah, sí. emanamos o manifestamos lo que queremos o lo que deseamos. Pero el punto cardinal del oeste es eso, es cuando nosotros charlamos, conversamos o platicamos, como dicen ustedes, con el universo y le comunicas cuáles son tus planes, lo que deseas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, suponte que tú dices, yo quiero llegar a tener tantos seguidores en el podcast. Entonces le dices al universo, en este año 2026, universo, juntos vamos a llegar a tantos, y tú dices el Mm, número, ¿no? ok, Seguidores en el fabuloso. pod, y ahí lo dices, en el punto Mm, cardinal del oeste. Después así hay otro para allá. punto cardinal, ¿eh? ¿Ya sabes No, dónde o está sea, ahí? dije para allá. Ok, bueno, Lo tomas con nos la decía, nos brújula. decía. Y Sí. después, por ejemplo, en el punto cardinal este, que también es el mismo punto cardinal para tanto hemisferio norte como para hemisferio sur, es el punto cardinal de los ancestros. Es lo que la energía que reina en ese punto cardinal es la energía del trueno. Y el trueno es Ah, como wow. un, sí, es como un ruido, ¿no? Como un estruendo justamente, que es en un instante. Ese punto cardinal se relaciona con el ancestro, pero además desde el punto de vista del nacimiento, de la semillita que va a brotar, de ese romper de la semilla para salir el brote, ¿no? Entonces, ese trueno es algo como que irrumpe, es algo que produce un nacimiento, es como un Big Bang. Ok. Entonces, ese ruido es el punto cardinal en el que vos estás enojado y querés decir algo, explotas como el trueno en ese lugar, Ah, pero luego cesa. No es que sigues con la bronca, no, lo pones ahí, lo dices, qué es lo que te causó, lo sacas y ya, listo. Como que hay ciertas energías que acompañan eso. mm, Entonces está bueno porque uno va aprendiendo. Después, por supuesto, siempre que las casas hay que ventilarlas, hay que saumarlas, hay que curarle su espacio cuántico, la parte sutil, porque obviamente que nuestras broncas, nuestras discusiones, todo eso queda impregnado en nuestra casa. Entonces, sí, claro, ven. con embarrado, todo. Claro, entonces hay que tomar conciencia de eso, de así como nosotros, yo a veces les digo, miren a su casa como se miran ustedes. Uno cuando está embroncado, que si yo llega a su casa y dice, ay, me voy a dar una ducha y descargo, y como que empiezas a renovar. Bueno, la casa es igual, Ah, ok, necesita, ok, ok. necesita de limpieza, necesita de que ventiles, de que abras las ventanas, de que hagas todo ese movimiento de justamente hacer cambiar esa energía, ¿no? Cuando entra el chi,
que uno dice la energía que entra por las ventanas cuando uno empieza a ventilar, es renovación de ese espacio. Entonces, Ok. es necesario también, al igual que el sonido, la vibra que tiene el sonido, cuando tocamos unas campanas o mismo aplaudimos, eso también hace que la energía empiece como a cambiar o poner música, nos ayuda Mm. también a que el espacio se revitalice, a cambiarle la Ah, vibra. Ángeles, Ángeles, una pregunta. En este caso yo veo que tienes unas florecitas atrás de ti. ¿Qué Sí, pasa con esto? No sé. A lo mejor alguien dice, bueno, todos se menciona, se dice que hay que tener algunas plantas o varias plantas en la casa. ¿Hay algún límite? ¿Habrá alguien que, digamos, por decir, tiene demasiadas plantas dentro de su casa o a lo mejor sí. en su jardín tiene ya pues una selva, en lugar de ser un jardín acomodado, es ya una selva con las hojas, toda la hojarasca que Sí, se cae? ¿Qué comentario hay al respecto de esto de las plantas? y mira, las plantas obviamente que representan el elemento madera y que son abundancia, pero todo en su justa medida. Los jardines tienen que estar ordenados, podados, Mm. limpios, tienen que mostrar, ¿sí? Una abundancia, pero una abundancia bonita. Si Ah, nosotros, yo siempre les digo, figúrense una casa abandonada en donde no se corta el mm, pasto, toda la naturaleza invade, hasta tapa los muros, tapa las puertas. No, yo necesito de que la puerta de entrada no vaya a tener ningún árbol que obstaculice, porque el chi tiene que entrar bien por esa boca, que es la puerta principal. Las ventanas también tienen que estar al descubierto para que cuando uno ventile la energía fluya e ingrese. Y dentro de la mm, casa, las plantas tienen que ser en proporción al espacio. Si yo mm. tengo una cantidad de plantas en un lugar que es reducido, las plantas van a competir entre ellas por esos iones negativos, que son los mismos Ah, que nosotros ok, necesitamos para tener bienestar. Entonces, todo tiene que ser en su justa medida. No, no, no es que ok. vamos a tener cantidad de plantas. Y después también otra cosa importante es que si vamos a poner flores artificiales, que son como estas que yo tengo aquí detrás, tienen que ser de Ok. tela, no de plástico. Wow. Aunque sean Eh, artificiales, pero de tela, no de De plástico. tela, sí, Wow, porque el wow. plástico tiene una energía que no es muy benéfica para el espacio. Obviamente que siempre que estemos en temporada, yo siempre traigo flores frescas. La energía de Natural. lo vivo, eso no se compara con absolutamente nada. Pero si Mm, uno quiere tener algo para en la decoración, bueno, que esas flores sean realmente de calidad. Estas vos las ves y parecen que son de verdad, pero no lo son. Pero porque son de tela. Vos cuando tocas los pétalos es tela. Es una tela ah, ok, sedosa ok, que ok, ok, conforman. ok. Las hojitas Ujú, también son de tela, entonces sí emanan ujú. una energía diferente. También las puedes lavar, entonces para que siempre la energía se mantenga bien, que no haya chi estanco, tierra y ese tipo de cosas. Pero son conceptos que uno tiene que tener en cuenta eso, que el Feng Shui nos enseña el equilibrio, ¿sí? Que haya una Mm, mm. proporción. No puedo tener una selva urbana en un lugar chiquito o un balcón que sea pequeño, repleto de plantas, porque esas plantas van a empezar a competir. Entonces uno tiene que Wow, también crear el vacío, que entre una planta y la otra haya espacio, que el vacío es que haya lugar para que la energía fluya entre medio de esas macetas, entre medio de las ok, plantas que yo estoy ok, poniendo y colocando, ¿no? Es eso también, tener en cuenta. ok, ok. Está muy bien porque algunas personas o se podría entender que a fin de dar la naturaleza que crezcan de manera natural, pero eso entonces sería, se expande de más y hay una planta vecina o algo, y eso es lo que se procura evitar, ¿no? Entonces, Claro, el desorden. claro, Ok, claro que sí, ok, ok, claro que ok, sí. ok. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros cuidamos nuestros árboles, ¿no? Y nuestra naturaleza, a veces hay árboles que son muy altos y que quizás están, no sé, enfrente de nuestra casa. Si esos árboles no se mantienen saludables o si hay ramas que son peligrosas, no se los poda en época y como corresponde, ¿no? Puede caer esa rama y romper nuestra casa. Entonces ya eso deja de Claro, ser algo que nos beneficie, es como una amenaza a nuestro espacio. sí, es un Entonces, riesgo.
Claro, todo es con equilibrio, teniendo en cuenta los Mm, ciclos, cuándo se van a podar los árboles, teniendo en cuenta que es cuando la savia está dormida, no es que los voy a podar en cualquier momento. Esto es lo que yo decía de pedir permiso, ¿no? De aprender cómo nosotros mm, tenemos mm. nuestro ciclo y las plantas y los animales también, y que formamos parte de todo un ecosistema. Entonces eso también forma parte del respeto, el decir, bueno, si yo voy a programar que tengo que podar, ¿cuándo voy a podar? Cuando esa savia esté dormida, cuando ya se hayan caído todas las hojas, ¿no? Es como Ok, que hay que ser conscientes también de eso. ok, ok. Entonces entiendo que estas podas grandes idealmente son en el otoño, cuando la Claro, planta se retrae, no en primavera, cuando está grande. Ok, exacto. cuando está floreciendo, cuando está, sí, expandiéndose. Ok, ok. Bueno, generalmente pasa que uno corta las plantas, las ramas en verano, cuando está la temporada de lluvia, porque crecen. Entonces eso no es recomendable, sino es mejor poquito antes. Claro, cuando son esos árboles grandes que vos tenés que cortar troncos y ese tipo de cosas, bueno, uno busca esos momentos. Diferente es que cuando tú dices, bueno, hubo un temporal, que acá en Argentina ha pasado, que hubo temporales ahora de verano, que se han partido ramas, se han caído, ha habido cosas, eso es diferente. Ahí vas a tener Sí, que interceder, vas a tener que hacer un corte, vas a tener que hacer poda, porque te ves obligado a ciertas situaciones. Lo mismo que el pasto también lo vas a cortar en verano, porque cuando más crece, ¿sí? Eso sí lo vas a ok, cortar. ok. Pero bueno, uno empieza como a observar todos esos Mm, mm. ciclos. Dicen, bueno, ok, si yo tengo que programar porque veo que este árbol se excedió en tamaño, bueno, lo programo y excedo, digo, genial, ahora cuando se caigan todas las hojas, yo ya sé todo lo que voy a tener que recortar. Entonces programo hacer un corte consciente Ok, para ok. que la próxima Ángel, primavera esté ya contenido. Va a salir hojas en lo que vos cortaste. perfecto, muy bien. ¿Habría alguna observación, digamos, respecto a las mascotas? Porque, digamos, en las familias actuales tenemos a las mascotas muchas veces viviendo, pues, dentro también de la casa. ¿Hay alguna observación o las mascotas no tienen alguna compensación aquí con las energías? Sí. Por ejemplo, Mm, el gato es diferente al perro. El gato es un animal que transmuta energía, es mm, mm. transmutador energético. Entonces, en radiestesia, nosotros detectamos ciertos cruces energéticos que no son benéficos para nuestra salud. Ok, General, que nos ¿cómo afectan qué cosa específicamente. sería esto Las negativo líneas se para... llaman Harman y Curry, se llaman. Son líneas energéticas que forman parte de la malla que conforma el universo. Los animales, por ejemplo, como los pájaros, son súper conscientes y ellos jamás se van a parar en un cruce de estos energéticos. Pero nosotros al estar desconectados de alguna manera, no nos damos cuenta de eso. Hasta que Mm, empezamos a despertarnos, empezamos a reconectar y empezamos a percibir distinto, ¿no? El tema es que si uno de estos cruces nos da en nuestra cama, que es donde estamos, por ejemplo, mucho tiempo y es el momento en que nuestro cuerpo está regenerando las células, ¿no? Es un momento donde cada órgano para, donde cada órgano se toma su receso y es un momento donde nosotros nos regeneramos y encima tenemos una línea o un corte, estas dos líneas, un cruce, como se le dice, no va a ser benéfico para nosotros, nos va a afectar en nuestra mm, vida. mm. Muchas veces traen enfermedades de las graves, digamos. Entonces, ¿qué Ok. pasa? El gato le gusta ese cruce porque él lo transmuta y lo anula. Entonces Entonces, donde se ponga el gato, ahí no nos debemos de poner nosotros. hay que observar. Yo lo vivencié con mi propia gata en casa, que cuando vi donde se posaba, yo fui con mis varillas y mis varillas ahí detectaron un vórtice, directamente empezaron a girar así. Y cuando ella se acostaba en ese lugar y vos ibas con las varillas ya no se movían. Mm, Entonces mm. te das cuenta cómo ella actúa como dispersora, como el gato actúa como dispersor. Entonces, Ok. eso tenemos que tener, observar bien, dónde es que mi gato se está poniendo, qué parte de la cama utiliza mi gato.
Empezar a darnos cuenta que ellos sí son perceptivos, que ellos sí se dan mm, cuenta de todas esas cosas, que ellos ven ese mapa inconsciente que nosotros nos vemos, ven con otros ojos. En cambio, el perrito sí se ve afectado por esas líneas y no las detecta. A él no le wow, gusta acostarse en eso. Se va a ir a acostar en donde está bien la energía, porque él no soporta el cruce. ok. Entonces El sería lo perro es más más como parecido a nosotros. nosotros. Ok, Claro, bueno, claro, amigos, no suban a su perro a su cama, pero ese es como que un buen escáner. claro, es así. Detectan eso. Para mí los animales tienen una energía hermosa, nos Mm, ayudan mm, muchísimo a también armonizar nuestra casa. El perro tiene mucha energía yang. El perro se mueve, juguetón, le gusta correr, tiene toda esa energía de vitalidad. Entonces ayuda también. También es un gran amigo en compañía para personas que están solas. Las personas que están solas con los animales se vuelven inclusive mucho más sociables. mm, Eh, mm, es eso, ¿no? Los gatos yo los amo muchísimo porque son seres que te enseñan ese amor incondicional con límite. O sea que mm, también son grandes maestros, nos enseñan eso del respeto, hasta acá llegás, ¿no? Que a veces uno es intrusivo y los quiere tocar y ellos te dicen hasta acá. Entonces, la energía de las mascotas es muy bonita, no solo en esto que te decía de poder detectar, sino también con nosotros, ¿no? ok, perfecto. Ángeles, por último, mencionabas que también has canalizado, estas canalizaciones las has hecho también grupales Sí, sí, para sí, detectar situaciones. sí, tuve una clase en la que con los planos, yo con los planos ya empiezo a ver, Mm, con la mm, forma ya propia de la casa, ya empiezo a recibir información. Entonces hicimos una clase grupal para personas de diferentes lados del mundo con sus planos y visualizar qué era lo que estaba sucediendo en esos espacios. Fue una experiencia mm, muy mm. linda, porque fue algo como más breve, más fugaz, si querés decir, pero cada uno Pero variado. variado y además es muy lindo también ver cómo, para uno también, ¿no? Porque uno todo el tiempo es como que está aprendiendo también que el Mm, otro te dé mm. una confirmación, que te diga efectivamente, eso es lo que pasa. También te ayuda a uno a confirmar, ¿no? Esta Ah, misión que uno viene a dar, en definitiva, porque estamos mm, en mm. eso, estamos en misión, en ver cómo ponemos a disposición de los demás eso que se nos fue otorgado de alguna manera y que yo digo que lo tenemos todos, que solo es cuestión de despertarlo. Perfecto, muy bien, Ángeles. Ángeles, ha sido una charla súper interesante, a la vez siento que ha sido muy breve, pero muy nutritiva. Sí, Ángeles, ¿cómo? Sí, es que hablar pasa sobre energía de volando. la casa yo creo que pasa volando y es mucho, mucho, muy interesante. Ángeles, ¿cómo podríamos, con qué mensaje a nuestra audiencia que nos está viendo o que nos va a ver, qué mensaje le podrías mandar? Yo les diría que empiecen a mirar a sus casitas con otros ojos, que empiecen a Mm, darse cuenta, a desarrollar amor por la casa, porque mucha gente que llega a mí a veces está enojada con la casa, o dicen, esta casa yo no la quiero, o esta casa yo la heredé, o esta casa... No, empezar a transmitirles el mensaje de que la casa es nuestro refugio, la casa es nuestra mm, aliada. Cuando empezamos a agradecer desde lo mínimo, eso de tener un lugar donde dormir, donde sentirnos seguros, porque uno como ser humano necesita el estar cubierto. Desde la época de las cavernas dormían en cavernas. mm, Entonces, nuestra casa es eso, es nuestro refugio y también es nuestra misión transformar en nuestra aliada. La casa nos ayuda a alcanzar metas, objetivos, cuando uno empieza a dar cuenta que es un ser vivo, que va más allá de un conjunto de paredes con material, ladrillo, revestimiento, pintura o lo que fuese. Es mucho más mm. profundo que eso. Entonces, empezar a valorar esa importancia en nuestros hogares. Ese es el primer paso. Cuando uno empieza a darse cuenta de esas pequeñas cosas, ya todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar nuestra percepción, nuestra mirada, nuestra forma, ¿no es cierto?, de ser agradecidos con lo que tenemos. Muy bien, perfecto. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen.
hay que ser agradecidos, hay que tratar a nuestra casa como si fuera, me imagino, la mamá gallina que nos va a cobijar. Y bueno, Ángeles, Ángeles, ¿cuáles son tus líneas de contacto? Muchos amigos seguramente están ya muy interesados, te van a querer contactar, ver cómo una consulta o demás, saber más información. ¿Cuáles son tus líneas de contacto? Bueno, mi línea de contacto tengo canal de Instagram, que es @ángelesachilles, tal cual así como se escribe. Canal de YouTube también, Ángeles Achilles. Tengo página web, que es angelesachilles.com.ar. Y en Instagram, por supuesto, en el Linktree van a encontrar tanto ahí como en la web mi número de WhatsApp para comunicarse si así también lo desean por esa vía. Y por supuesto, siempre son bienvenidos para lo que deseen. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues no se preocupen, amigos, nosotros también vamos a colocar en la descripción de este video todas las ligas que Ángeles nos está comentando y pues no se olviden darle like a este video, darle me gusta, también suscríbanse al canal de Ángeles Aquiles y pues ahí estamos con mucha información de Ángeles y muy seguramente pues ya lo saben, Ángeles menciona que también hace estas canalizaciones también grupales o individuales y pues ahí estemos atentos para pues lo que sigue más adelante. Bueno, pues hasta luego, amigos. Hasta luego, Ángeles. Muchas Hasta gracias. luego y muchísimas gracias. Un beso enorme para todos.